Maestro, una disculpa por el audio, pero estuvimos haciendo grabaciones y ninguno se escuchaba. Pero aquí le tenemos la información recopilada. Hola, buenas noches. Soy como moderador. Le venimos a presentar Voces de la Historia de Yucatán a través del tiempo. Muy buenas tardes y noches y bienvenidos a Voces de la Historia, un espacio donde recordamos y analizamos los acontecimientos que han dado forma a nuestra identidad. Hoy nos enfocaremos en la historia de Yucatán, una región con una trayectoria única dentro del país. Exploraremos 4 grandes temas que marcaron distintas etapas del pasado. Los temas que estaríamos abarcando serían la conquista de Yucatán, los primeros exploradores españoles, la rebelión indígena como forma de resistencia, los conflictos políticos entre federalismo y centralismo, y finalmente uno de los eventos más grandes e intensos de la historia regional, la Guerra de Castas. Contamos con la participación de Talavera, que hoy nos estaría por temas personales, Abigail, Jimena y su servidor Karim. Ahora la compañera Oil dará su parte del tema. La conquista de Yucatán y descubridores del área maya. La conquista fue el proceso mediante el cual los españoles, liderados por Hernán Cortés, tomaron el control del territorio que hoy es México. Este acontecimiento comenzó en 1519 y culminó en 1521 con la caída de Tenochtitlan. Participaron los conquistadores españoles y varios pueblos indígenas como los tlaxcaltecas, que se aliaron con los españoles para poder derrotar a los mayas. Hubo una gran pérdida de vidas, incluso se impulsó una nueva religión y se mezclaron las culturas europeas e indígenas. La llegada de los españoles al territorio maya no fue inmediata ni sencilla. En 1517, Francisco Hernández de Córdoba fue el primero en explorar la península, seguido por Juan de Grijalva y Hernán Cortés. Sin embargo, la conquista como tal no comenzó hasta la década de 1520, liderada por Francisco de Montejo el Adelantado, su hijo y su sobrino. A diferencia de otras regiones, los mayas ofrecieron una resistencia prolongada. Las batallas no solo fueron militares, también hubo alianzas estratégicas y divisiones internas entre los pueblos mayas, lo cual facilitó en parte el avance español. No fue sino hasta 1546 cuando se logró establecer el dominio español en la mayoría del territorio yucateco. Rebeliones indígenas en Yucatán. A pesar de la conquista, los pueblos originarios nunca dejaron de luchar por su dignidad y sus derechos durante la época colonial. Hubo múltiples rebeliones, siendo una de las más significativas la rebelión liderada por Jacinto Canec en 1761. Canec, un indígena maya con ideas revolucionarias, se levantó en Sitzdale contra el abuso colonial, proclamó el fin de la operación y la libertad de su pueblo, pero fue capturado y ejecutado brutalmente. Sin embargo, su figura se volvió símbolo de la resistencia maya y la lucha por la justicia. Esta rebelión muestra que la colonización nunca fue un proceso completamente dominado por los españoles. Concluyendo con estos temas, haría unas preguntas. ¿Por qué cree que son importantes las actividades económicas en Nueva España? Porque sostuvieron el virreinato y generaron riquezas y desarrollos. Con este tema concluido, haremos una breve pausa para que la compañera Jimena explique su tema. Hablaremos sobre los conflictos entre el federalismo y el centralismo y cómo estos influyeron en la independencia de Yucatán. La Constitución de Cádiz de 1812 fue un inicio importante, ya que estableció la soberanía nacional y derechos ciudadanos. Inspiró a grupos como los sanjuanistas que defendían la autonomía y el federalismo. Así es, Jimena. En México hubo 2 grandes golpes centralistas que afectaron la relación de Yucatán. La península rechazó estas medidas porque se buscaba mayor autonomía en 1841. Yucatán declaró su independencia en México, promulgó su propia constitución, una de las más avanzadas de su tiempo. No obstante, el gobierno central no aceptó esta separación y hubo enfrentamientos finalmente. En 1843, Yucatán se reincorporó a México, pero con condiciones específicas. Ese descontento, sobre todo de los pueblos originarios, llevó a la Guerra de Castas en 1847. Los mayas se levantaron contra el maltrato y el abandono.
Fue un conflicto muy largo que afectó gravemente a la población yucateca. Aunque hubo intentos de paz, como el pacto con el cacique Jacinto Pat, la guerra siguió durante años. En resumen, la historia de Yucatán en el siglo XIX refleja cómo el deseo de la justicia, autonomía y reconocimiento chocó constantemente con un sistema centralista. También nos deja en lección sobre la importancia de escuchar y respetar los grupos sociales para lograr la convivencia más justa. Pero aquí tenemos una pregunta para el compañero Karim, que soy yo, y su servidor. ¿Qué influyó que los bandos de Yucatán se separaran? ¿Y cómo crees que se incurrió las guerras de castas en las mejores tecnologías? Por las diferencias sociales y por el abandono del gobierno central, impulsó mejoras de armas y defensa de la comunicación. Pero bueno, dando como concluir este tema, gracias a todos por sus aportes hoy. He entendido de la historia de Yucatán no solo una serie de fechas, sino una lucha constante por la libertad, la identidad y la justicia. Desde la conquista hasta los levantamientos indígenas y los conflictos políticos, cada episodio nos habla del valor del pueblo que nunca dejó de buscar su lugar. Esto fue Voces de Historia, un espacio para aprender y reflexionar sobre el presente, y nos despedimos por ahora, pero ahora nos invitamos a seguir explorando y compartiendo la historia porque nos pertenece a todos. Hasta la próxima. Y hasta luego. No nos vamos a sin antes mencionar a Talavera, que fue uno de los grandes importadores de la información y gran aportador en la parte del guión y todo eso. Gracias.